Bienvenidos y bienvenidas a este directo. Hoy vamos a hablar de autocuidado, del terapeuta, vamos a hablar de cómo puedes acompañar sin agotarte y de las 3 emociones que debes cuidar si quieres sostener a tus pacientes. Me encanta este tema porque cuando yo empecé hace más de 15 años, eh, hablar de autocuidado no, no era bien visto, ¿no? No estaba bien visto hablar de autocuidado del terapeuta, no estaba bien visto, tenernos en cuenta, ¿no? Y todo lo que había, tanto cuando salías de la carrera como en todas las formaciones que fui haciendo, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, era hablar del paciente y de técnicas de intervención y poco más, realmente, poco más. Entonces, hoy os voy a hablar de este tema que me parece fundamental para poder llevar una profesión honesta contigo misma, coherente con lo que tú quieres para tu vida y que la profesión no te pase por encima, ¿no? Que es algo que pues veo en muchos colegas y compañeras y compañeros que acaban quemados o desgastados, ¿no? Así que vamos a ello. Bien, acompañar sin agotarte, las 3 emociones que debes cuidar si quieres sostener a tus pacientes. Bueno, disculpad mi voz, que estoy un poco afónica, ¿vale? Pero voy a intentar que se me pueda escuchar bien. Acompañar a nuestros pacientes tiene una un componente emocional muy importante. ¿Por qué? Porque nos involucramos un montón en los casos, ¿verdad? Em, los pensamos, los remiramos cuando estamos allá. Es posible que lo des todo, ¿no? Cuando estás en tus sesiones. Em, entonces, en realidad, cuando lo das todo, muchas veces el desgaste no es tanto físico, que también a veces acabamos agotadas, pero sobre todo lo que vamos a ver hoy es el desgaste psicológico y emocional, y hoy miramos qué te pasa por dentro cuando acompañas, ¿vale? Porque esto es algo que no te enseñan en los libros, no te enseñan en la carrera, no es algo que esté, antes no estaba de moda, ahora, bueno, empieza a hablarse, ¿no? Y creo que es importante ver un poco, pues, qué nos pasa a nosotros cuando estamos acompañando a nuestros pacientes y tener en cuenta, ¿no? Todas esas emociones que muchas veces ignoramos o silenciamos. Disculpad. Entonces, porque en realidad estar segura en consulta no es tener todas las respuestas, es poder respirar dentro de ti mientras sostienes al otro. Y esto también es un error común, ¿no? Pensar que para poder estar seguras necesitamos tener todas las respuestas, ¿no? Cuando en realidad eh, lo importante no es tanto tener las respuestas, sino poder estar presente con lo que vaya sucediendo y en sintonía a nivel emocional con lo que vaya sucediendo a nuestros pacientes. Una de las cosas que también creo que es importante mencionar es que yo recuerdo, ¿no? Cuando empecé también, que me sentía muy insegura porque, claro, no sabía de todo, estaba muy preocupada, ¿no? De que se me notara esa inseguridad y entonces me ponía en una piel que no era la mía en realidad, ¿no? Y, eh, como que eso hacía que al final se percibiera, ¿no? Y por tanto, cuando podemos empezar a ver que la seguridad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con no tener las respuestas, tiene que ver con nuestra presencia, con cómo podemos acompañar a los pacientes, sepamos o no
Lo importante es poder sostenernos a nosotros mismos a nivel somático, a nivel físico, mientras también acompañamos el dolor de los demás. Y eso es algo que tampoco nos enseñan, ¿verdad? Eso es algo que tampoco nos dicen. Entonces, necesitamos tener como claro, cuando hablamos de señales de alerta de la fatiga del terapeuta, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que quizá intentas hacer bien tu trabajo, acompañas y das todo lo que tienes, pero algo en ti se va vaciando. Y si no sabes bien qué te pasa, pues esta sensación se hace más y más grande. Me encuentro a muchos terapeutas que lo que acaban haciendo es coger más casos para ver si esto se le pasa, eh, intentar formarse más, pero esa sensación aún sigue presente. Porque cuando cuidar agota, eso ya empieza a ser un problema. Y me he encontrado a psicólogas y a psicólogos agotados con su primer año de consulta. Yo recuerdo cuando, siempre lo explico, ¿no? Que cuando yo empecé, eh, tenía contracturas día sí, día también. ¿Por qué? Porque estaba asumiendo más casos de los que podía sostener a nivel físico. Y además, tampoco sabía cómo manejar todas esas emociones que me transmitían mis pacientes y, y mi cuerpo me estaba avisando clarísimamente, ¿no? Entonces, como al final, cuidar agota cuando te llevas sesiones a casa, cuando te cuesta desconectar, cuando estás más irritable o más plana, dudas quizá más de ti, aunque tus pacientes avancen. No quieres que nadie te hable después de las sesiones, ¿no? Esto es típico. Estás perdiendo la motivación, quizá por la profesión incluso. Sientes alivio por que te anulen una sesión, ¿no? Esto a quién no le ha pasado, ¿no? En algún momento, y creo que eso es un síntoma ya de que algo está pasando, ¿no? O incluso un alivio por hacer una derivación, ¿no? Entonces, como esto es fundamental. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Que cuando de pronto eh, pues te pones delante de un paciente, ¿no? Ya la motivación que tenías al principio, pues ya no está tan presente, ¿no? Entonces, sigo. Ahí entra nuestro punto ciego, ¿verdad? Que tiene que ver con que es que no es que te falte vocación y seguramente no te falta formación, porque al menos tienes la carrera, seguramente tienes el máster sanitario, seguramente ya has hecho algunos cursos más, pero es que quizá lo que te falta tiene que ver con que no tienes espacio para lo que sientes como terapeuta, ¿vale? Y esto es algo que me parece fundamental porque pues nadie nos enseña, ¿no? A darnos ese espacio, a validar lo que nos pasa cuando estamos delante de un paciente, validar la frustración, validar a veces el enfado, cuando te cambian sesiones, validar la tristeza cuando te das un alta y te alegras, pero a la vez estás triste, ¿no? Entonces, como que no tienes espacio para que lo que sientes como terapeuta se pueda dar, eso es matador, porque lo que acaba haciendo es que empujes hacia abajo esas emociones y eso al final también agota. Entonces, ¿qué emociones te quiero explicar hoy? Las emociones del terapeuta, las que más se cuelan en consulta. Obviamente hay más, ¿vale? Pero estas son para mí las principales emociones que tienen que ver con
la vida del terapeuta, lo que les pasa, ¿sí? Por tanto, tenemos la tristeza por un lado, ¿no? Que se nos cuela en las sesiones cuando damos altas, cuando estamos escuchando un relato súper difícil. Tenemos el enfado cuando quizá nos ponen límites, em, cuando nos falla una sesión. Tenemos el miedo cuando, ostras, pues quizá nos están explicando algo y sentimos miedo por nuestra propia integridad física o miedo a que el otro note que no sabemos. Todo esto también tiene que ver. Bien, ¿qué más? Entonces, vamos a mirar un poquito más esta primera emoción que tiene que ver con la tristeza del psicoterapeuta, ¿vale? Uno de los ejemplos que os he puesto, ¿no? Es este, es cuando damos un alta y a veces esta mezcla de alegría y de tristeza, ¿no? Alegría porque vemos que la persona ha avanzado, pero tristeza porque de pronto decimos, ostras, es que, ¿no? Ya se va este paciente, ¿no? Al que le hemos cogido un montón de cariño, con el que hemos vivido un montón de cosas y le hemos acompañado realmente en procesos pues muy significativos quizá para su vida, ¿no? Normalmente sí, sobre todo, claro, y además eso por un lado, pero es que si acompañamos duelos o acompañamos trauma o acompañamos procesos donde la persona está muy sola, hay esta tristeza empática, ¿no? Que es más fácil que se quede contigo, ¿no? Y cómo puedes notar que tú como psicóloga, como terapeuta, tienes esta tristeza, ¿no? Quizá pues un peso a nivel corporal, un cansancio a nivel emocional bestia, pensamientos recurrentes de los pacientes, ¿no? No poder desconectar de la sesión, ¿no? Esto a veces también es como muy significativo, el no poder desconectar de las sesiones. El otro día veía una paciente y había terminado, perdona, no veía a una paciente, veía a una psicóloga en supervisión y me contaba que su paciente había terminado el proceso antes de tiempo. Había sido como un cierre abrupto y, y la terapeuta estaba con muchísima pena de que esto hubiera ocurrido así, ¿no? Porque había ella invertido un montón de esfuerzo en ese caso, lo había supervisado, lo había varias veces, o sea, como que estaba muy implicada, ¿no? Y estaba con un poco de enfado y un poco de tristeza, ¿no? Entonces, el poder reconocer eso fue el primer paso para ver un poquito que es que no se lo quitaba de la cabeza, ¿no? Le daba vueltas a qué tendría que haber hecho mejor. Y eso al final también acaba pesando a nivel físico, a nivel somático. Y si imagínate esto por no sé cuántos, ¿no? Pues si no lo atendemos y no le damos espacio, se nos acumula en el cuerpo y empezamos a somatizar sin querer, ¿no? Porque una cosa es lo que les decimos a nuestros pacientes y otra cosa tiene que ver con lo que, bueno, pues lo que realmente nosotros podemos aplicarnos, ¿no? Autoaplicarnos. Y esto a veces es bastante complicado porque cuando esto ocurre, lo normal es seguir para adelante, ¿no? Y, y eso no tendría que ser la normalidad, ¿no? Y como de dejar de ponernos en último lugar. Y muchas veces ocurre, ¿no? Que nos ponemos en último lugar, que no damos espacio, ¿no? Que parece que no somos humanas, pero lo somos, ¿no? Y, y claro, y además con esto de la tristeza, ¿no? Recuerdo una vez que salí súper tarde de la consulta em, y yo estaba acompañando a una mujer en duelo y salí tan triste de lo que me había explicado y tal, y que luego había quedado para comer con unas amigas. Y, y tuve que poner, o sea, y mi automático fue poner buena cara y ya está, ¿no? Pero en realidad estaba muy triste y al final dije, mira, ¿sabes? A la mierda. Y entonces lo que pude hacer es decirles, mira, es que estoy muy triste porque me acaba de pasar esto, acabo de acompañar a una chica en duelo
y ha sido súper duro y lo compartí, ¿no? Y entonces dije, vale, es que he dejado, ¿no? El rol de psicóloga en el despacho y ahora soy Adriana persona, ¿no? Y eso fue un clic para mí, porque me dio o sea, me di la oportunidad de decir, vale, es que puede haber dos Adrianas, ¿sabes? Que en realidad también están muy mezcladas, pero que no tenemos que poder con todo, a esto me refiero, ¿sí? Y compartir lo que nos pasa, muchas veces con compañeras, porque es lo que más nos va a resonar, pero sobre todo también con nuestras amigas, pues va a ser muy importante, sobre todo para que esto no se nos vaya acumulando. Bien. Em, a nivel de la tristeza del psicoterapeuta, también otras cosas que nos va a pasar, y también esto lo he visto mucho con las supervisiones que acompaño y con el máster que imparto, que hay como una cosa de que a veces sostenemos procesos más tiempo de lo que sería necesario, ¿vale? Y no tanto porque el paciente no esté preparado para soltar, sino porque a nosotros nos cuesta soltar al paciente, ¿vale? Y esto sé que no es muy políticamente correcto porque no se suele contar, ¿vale? Pero esto pasa porque lo veo clínicamente, pues muchas veces en consulta, ¿no? Entonces, bueno, la famosa contratransferencia existe y cuando ocurre es importante ponerle nombre y darle espacio para que también podamos dar ese espacio para soltar al paciente si es lo que obviamente el paciente está necesitando, ¿no? Porque entonces eso también inconscientemente el paciente lo puede notar y puede alargar el proceso sin querer por nosotros, ¿no? Porque le sabe mal dejarlo porque ve que nosotros estamos ahí muy apegadas, ¿no? Obviamente, quizá estos no son los casos que más ocurren, pero ocurre, no es anecdótico, puede pasar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bien, seguimos. ¿Y qué pasa con el enfado del psicoterapeuta? Bien, no suele muchas veces ser rabia, o sea, sino aparece más como algo de irritación, tensión, una sensación de prisa. Muchas veces incluso se vive como cansancio, ¿vale? Y, y entonces, bueno, mi autocuidado del té, ¿vale? Para poder nutrir mi voz. Si no, no sería coherente con lo que estoy impartiendo. Entonces, la cuestión es que cuando nos ocurre, nos pasa el enfado, normalmente tiene que ver con si hay falta de avance, ¿no? A veces no hay avances o hay demandas o el paciente nos pone pruebas de apego, nos pide cosas que no podemos ofrecerle. Yo recuerdo una paciente que me escribía entre sesiones, pero era una barbaridad. Yo no, o sea, no podía responder, o sea, no tenía como horas para poder responder lo que me pedía. Y también muchas veces el enfado nuestro viene cuando sostenemos más de lo que toca, ¿vale? Cuando nos ponemos en este rol de salvador o de salvadora, aquí, pues a la larga puede aparecer nuestro enfado, porque sostenemos tanto que al final le quitamos poder al paciente de su propio proceso, de su propia responsabilidad, y entonces lo que acaba pasando es que los procesos, este tipo de procesos no acaban funcionando del todo o se genera una dependencia insana, ¿no? Y muchas veces el enfado, justamente lo que realmente sirve, tiene que ver con poder darle voz también en supervisión, en tu espacio de terapia, ¿no? El poder darle voz a lo que te está pasando con ese caso y, y encontrarle una salida. ¿Qué quiere decir? Que si tiene que ver con la derivación, tiene que ver con quizá poner un límite, ¿no? Porque al final el enfado nos ayuda justamente a poner límites, ¿no? Y al final, si no ponemos límites a nuestros pacientes, eso va en detrimento del proceso terapéutico, aunque nos hayan enseñado a que tenemos que sostener absolutamente todo, ¿no? Y eso no es cierto. Ni aguantar todo, ni sostener todo, ni coger todos los casos, ¿no? Porque muchas veces también es esta creencia de tengo que saber de todo y coger todos los casos, ¿no? Y no tiene por qué. Tú, en función de tu momento vital,
quizá te apetece coger, o sea, estás dispuesta a coger un tipo de casos u otros en función de tu momento vital, en función de tu formación, de tu experiencia, de lo segura que te sientas. Y está bien también darse ese permiso, ¿no? Cuando no nos damos ese permiso es cuando aparece todo esto, ¿no? Toda esta rabia contenida, que al final, pues a veces se traduce también en forma de cansancio y como de desmotivación muchas veces, porque la desmotivación no viene sobre la tristeza. A veces incluso debajo de la desmotivación hay mucho enfado con nuestros pacientes, con la profesión, con nosotras mismas, porque no estamos sabiendo hacerlo mejor. Entonces, bueno, esta emoción la tenemos que tener muy en cuenta cuando aparece y poder darle el espacio que merece. Vamos a ver qué otras emociones hay. Y os he puesto la tercera, que para mí es una de las más importantes, que tiene que ver con el miedo. ¿Vale? El miedo, ¿por qué? Porque es como la columna vertebral, yo creo que del síndrome del impostor, ¿no? Lo estaré haciendo bien, y si no ayudo, y si el paciente se va, y si la cago, y si, ¿no? Y entonces eso se nota en sesión porque acabamos sobreinterviniendo, hablando de más, haciendo técnicas al tuntún, ¿no? El otro día hablaba con una paciente, ahí con una, me voy confundiendo, con una terapeuta que me decía, es que mi paciente le he dado todas las técnicas, le he hecho 10 relajaciones diferentes y con diferentes ángulos a ver si realmente se podía llevar un montón de cosas. Y al final había sobreintervenido, ¿no? Y la paciente acabó abandonando el proceso. ¿Por qué? Porque la paciente no necesitaba más técnicas, le estaba pidiendo presencia y le estaba haciendo una prueba de apego y no la superó. Y no pasa nada, porque nos va a pasar a todas y a todos, y quien diga que no le pase, pues miente, ¿sí? Pero la cuestión un poquito es ver si estamos sobreinterviniendo, ¿por qué es? ¿Qué está pasando? ¿Hay dudas? ¿Estoy insegura? ¿Me siento quizá cuestionada por el paciente o amenazada? En el sentido de que a veces, yo qué sé, pues estas pruebas de apego de la edad o de otras cosas, ¿no? Que te dicen, vale, ¿qué edad tienes? ¿No? O ya desde el primer momento cuestionan si les vas a poder ayudar o no. O te pone negativas a todo lo que le propones, ¿no? Por tanto, como que el miedo en realidad está muy presente como psicoterapeutas y no acabamos de poder darle espacio porque, claro, ¿qué pasa si reconocemos que nos sentimos inseguras? ¿Qué pasa si reconocimos que no, que no sabemos hacerlo? O que directamente hay algo que nos está proponiendo el paciente o pidiendo que no le sabemos, no tenemos la respuesta, ¿no? En realidad, si somos honestas, mira, yo no sé la respuesta, pero entiendo que es algo muy difícil para ti, ¿no? Si podemos validar más allá de la respuesta, esto es como el puente, ¿no? Que hacemos para realmente que la persona pueda sentir que le estamos acompañando. Porque no va de tener todas las respuestas para sentir la seguridad o de tener mil millones de formaciones que solo me dan teoría, pero no bajan en la práctica. Va de realmente poder ayudar al paciente, acompañar a sus emociones, a tener esa profundidad y esa presencia como terapeutas y acompañarnos a nosotras mientras estamos en este proceso de acompañar al otro, para ver que en realidad no hay bien ni mal, es decir, obviamente existe la realidad heterogénea, entendedme, pero quiero decir que no hay bien ni mal, sino que hay que tú puedas mostrarte presente, real y con lo que hay, ¿vale? Y que eso también ayuda al paciente, porque estamos modelando, no olvidemos que estamos modelando a nuestros pacientes. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que a través de nuestras respuestas, a través de nuestro vínculo seguro, a través de que sientan esa seguridad, van a también luego ir hacia su vida y van a empezar a construir otro tipo de vínculos que quizá no han tenido antes. Por tanto, somos ejemplo para ellas y ellas. Esto es muy importante, ¿vale?
¿Qué cosas hemos de tener en cuenta entonces para realmente poder tener presente estas 3 emociones en consulta? Os voy a proponer un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces, voy a pedirte primero que cierres los ojos por un instante, ¿vale? ¿Por qué? Me gustaría que pudieras simplemente conectar con tu respiración, respirar hondo, notar un poquito tu cuerpo, si es que no tienes presente ahora. Y quiero que te escuches. Y me gustaría que pudieras sentir, que te pudieras ver como si pudieras verte en una pantalla eh, en consulta, como estás en consulta. No en una sesión concreta, sino tu forma de estar en consulta. Y puedes verte por esta pantalla y observar qué emoción aparece más a menudo en ti cuando acompañas a otros. No la que debería aparecer, sino la que realmente acaba apareciendo. Quizá te aparece por un momento la ternura y luego te aparece el miedo, quizá aparece la rabia y luego aparece la tristeza, quizá aparece la ilusión y luego aparece el miedo otra vez. Simplemente obsérvate y observa también en qué parte del cuerpo notas esta emoción cuando estás en la sesión. Si puedes verte en esta pantalla, quizá puedes observar que quizá te pones más tensa o te pones más abierta o más en guardia. Simplemente observarte. No tienes que hacer nada más. Bien. Y ahora quiero que me digas si esta emoción pudiera hablar, ¿qué me dice? ¿Qué me pediría para poder acompañar sin agotarme por el camino? Y cuando lo tengas, quizá te ayuda a poder escribírtelo en un papelito. Y abres los ojos y vuelves aquí ahora conmigo. Y te das un momento para observar esta emoción que aparece y qué es lo que necesita. De tal forma que el próximo día que realmente estés en consulta puedas pillarte a ti misma en esa emoción y darle lo que necesita. Bien, pues si os apetece en algún momento compartir algo por el chat, pues que sepáis que me encantaría oíros. Y una de las cosas que cuando yo en su momento hice este ejercicio me salía, ¿no? Es que para mí, por ejemplo, ¿no? Yo noto mucho el cansancio y es más la tristeza, cuando, cuando acompaño temas de ideación suicida, por ejemplo, yo sé que mi cuerpo, por un lado, se tensa, ¿vale? Y entra en el miedo, y por otro lado, hay como en el pecho noto un montón de tristeza, ¿vale? Por ese paciente, porque empatizo, ¿no? Y la tensión de mi miedo de: "Ey, tengo que estar alerta, ¿sabes? Tengo que intervenir bien, tengo que". Entonces, yo, por ejemplo, me identifico en esas dos, ¿no? Con este tipo de pacientes. Y seguramente ahora te ha venido una emoción, pero es probable que en función de la temática te aparezca una cosa u otra y está bien y es normal, ¿vale?
es normal. Entonces, claro, fijaros que al final, cuanto más normalicemos esto, también es una manera de sentirnos menos solas, ¿verdad? Porque, jo, si alguien me hubiera dicho a mí cuando empecé, ¿sabes? O cuando ya llevaba un tiempo, lo que te pasa es normal, nos pasa a todos o a casi todos, pues a mí me hubiera aliviado un montón y no es algo que se comenta abiertamente, ¿no? Parece que tengamos que tener todas las respuestas, saberlo todo al dedillo, y eso también agota. O sea, con este nivel de perfección, ¿no? Es agotador. Y más ahora en la era de las redes sociales, ¿no? Que eh, nuestro trabajo se muestra en un minuto, de cualquier forma, porque no hay tiempo, etcétera. Pero la cuestión un poco es cómo podemos cuidarnos también de a nosotras mismos mientras acompañamos, porque al final es que si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene hacer nuestro trabajo si no podemos estar sosteniendo de una forma que realmente nos cuide, ¿no? Nos cuide y nos sostenga. Bien, pues entonces, igual que os he hecho este ejercicio práctico, os quiero dar como algunas estrategias de autocuidado que os pueden funcionar, ¿vale? Y fijaros que podría deciros algo externo, pero mi experiencia me dice que ir a pilates, no sé, ir al gimnasio, hacer una cerveza con amigas, por supuesto es autocuidado y está bien, pero, disculpad, pero en realidad el autocuidado pasa más por algo interno, ¿vale? Pasa primero por identificar lo que siento en consulta, o sea, cómo me siento, ¿no? Lo que hemos hecho ahora, cómo me siento y qué me está pasando por dentro. Luego, identificar qué es lo que necesito en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de hacer también? Pues, por ejemplo, yo sé que en estos pacientes que os decía, cuando hay ideación suicida y me pongo tensa o estoy más alerta, ¿no? Y me coge esta tristeza en el corazón, lo que necesito en ese momento, lo que sé que me va súper bien, es beber un poquito de agua, ¿vale? Para yo mantener mi presencia, porque si no me voy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, beber un poquito de agua me ayuda a regularme en ese momento, ¿vale? A otras personas le irá bien, pues no lo sé, tomarse 10 minutitos para tomar un café. A otras le irá bien, si hacen trabajo online, estirar un poquito el cuerpo. A otras, hablar en el office con las compis, porque están en presencial, aunque sea de cualquier cosa, ¿no? O de algo liviano, ¿no? Ligero. Entonces, hay que ver un poquito qué necesito. Y si no nos hacemos esta pregunta y vamos en automático, eso al final se acumula. Entonces, no tiene, o sea, lo que os propongo un poquito es que pongáis conciencia a esto, que le deis una vuelta, porque si no, más de lo mismo ya sabemos qué resultados tiene, ¿no? Que es ponernos en último lugar, ¿no? Y por algo también somos psicólogas, o sea, no todo el mundo puede tener esta profesión, es difícil, es dura nuestra profesión, aunque nos encante, ¿sí? Y sea una pasión para nosotras y disfrutemos aprendiendo un montón. Pero el identificar qué necesitamos nos da como espacio interno también para poder sostener mejor. Y luego, otra de las cosas que creo que es importante es tener como un plan de acción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo sé que si hago más de 5 visitas al día, eh, mal. ¿Por qué? Porque me agoto más rápido, ¿vale? Entonces, puedo empezar a entrar en más ansiedad, etcétera. Entonces, yo sé que con 5 es mi número, pero quizá tu número es otro, quizá tu número son 7 o 8, porque te va mucho la caña, yo no sé. Pero quiero decir, o hay gente que solo podrá atender 3 al día, ¿sí? Entonces, como que al final, ¿cuál va a ser tu plan de acción para, una vez identificas lo que necesitas, puedas dártelo en el momento? El otro día en consulta,
pues me traje un chocolate y me tomé una onza de chocolate después de las 5 sesiones antes de irme a comer, ¿no? Perfecto. Pues nada, simplemente era como algo que en ese momento me apetecía. Fantástico, ¿vale? Porque no podemos olvidar que también la comida puede ser un regulador de emociones, obviamente si lo utilizamos con medida y de una manera que nos ayude, ¿vale? Quiero decir que al final es como es que parece como que estamos aquí negando que somos humanas, que nos pasan cosas, que sentimos emociones y que necesitamos autocuidado, ¿vale? Y no solo externo de apuntarnos al gimnasio, sino que entre sesiones necesitamos ese autocuidado que muchas veces no nos damos, ¿no? Entonces, os propongo este plan de acción, estos 3 puntos, algo muy simple que tenga que ver con este autocuidado sencillo. Porque seamos claras, y es que lo que me encuentro yo misma, o sea, también os lo digo, y encuentro a todas las compañeras que superviso y que son mis alumnas a veces también, que muchas veces pensamos el autocuidado como algo grande y que haremos cuando tengamos tiempo, pero eso al final no acaba pasando nunca, ¿verdad? Entonces, la realidad es que cuando estamos cansadas emocionalmente, no podemos pensar en cosas grandes, necesitamos simplificarnos la vida, ¿vale? Porque si no, no lo vamos a hacer, porque ya sostenemos muchísimo. Y nuestra profesión, además, tiene una casuística que no tiene cualquier otra. O sea, no es lo mismo estar en una oficina 8 horas que estar 8 horas visitando pacientes. O sea, no es el mismo desgaste. Es que no es posible sostener esto 5 días a la semana, ¿no? Y viendo 40 pacientes a la semana. No es posible. Y quien lo hace tiene un precio que pagar muy alto, ¿no? Yo tengo un centro en Barcelona y a todas las personas que están conmigo intento cuidarlas mucho en ese sentido, ¿no? Que no tengan una carga de sesiones brutal, sino que se puedan distribuir bien para que realmente puedan dar también un mejor servicio, ¿no? Y cuidarse a ellas. Entonces, el autocuidado no puede ser algo que compita con tu consulta, que compita al mismo nivel con tu trabajo, ¿no? Sino algo que vaya ocurriendo dentro de la consulta, ¿vale? Yo creo que esto es fundamental, fundamental. Entonces, te animo a que puedas poner como una lista de 3 cosas que puedes hacer en tu consulta que te genera autocuidado, ¿vale? Pues eso, respetarte el tiempo, si son 50 minutos, a los 50 cerrar. Traerte algo rico que te guste, o oler algo, un olor que te guste, beberte tu té preferido. ¿Qué se te ocurre? ¿No? Y yo creo que si te paras un instante, nada, un minuto ahora, y le escribes 3 cosas, eso también para mañana, antes del fin de semana, ¿sí? Para mañana puedes tenerlo. ¿Por qué? Porque en lo pequeño es donde realmente podemos empezar a notar la diferencia. Porque acompañar no debería dejarte vacía, debería dejarte presente, humana y con espacio para tu propia vida. Y esto es más que fundamental, ¿no? Y 1000 psicólogas que me encuentro también de, sí, sí, muy bien, pero es que estoy con tantas sesiones que no tengo espacio para hacer este plan, no tengo espacio para cuidar a mi pareja o no tengo espacio para lo que sea, ¿no? Entonces, tu propia vida te está esperando y también te necesita, ¿no? Yo siempre digo que eso es fundamental y lo he aprendido a base de ensayo y error, ¿no? Pero con todos los años que llevo ejerciendo, si me hubiera gustado que me dijeran algo al principio es no descuides tu persona, no descuides tu cuerpo, no descuides a tus relaciones, no descuides a tu pareja y no te descuides a ti, sobre todo, lo más importante. Y desde ahí es como que vas a poder también estar más tranquila cuando puedas atender a tus pacientes. ¿Por qué? Porque si tú estás
regulada con tus emociones, conectando bien con ellas, eh, y sabiendo lo que te va bien en consulta y lo que no, ahí es la clave del éxito, entendido como, para mí, éxito tiene que ver con ser coherente con lo que tú sientes y con lo que ofreces al mundo, ¿no? Y entonces ese será tu éxito. Y ahí también los pacientes lo van a notar. Si tú estás regulada en sesión, si ofreces presencia, y luego te podrás formar más o menos, pero si tienes esas emociones presentes, todo va a ser más fácil y más fluido. Y lo contrario, ¿sí? Si te descuidas, te dejas para el último lugar, eh, no va a funcionar a largo plazo. No va a funcionar. El otro día veía una chica estadounidense en Instagram que decía que, no sé, atendía al mes, no sé, una brutalidad, no sé cuántas, pero 100 visitas, ¿no? Y decía, mira, yo ahora sé que puedo hacerlo, decía, pero, mm, pero sé que es por un corto periodo de tiempo, y estoy empujando y ya después ya veremos, que ya reduciré, ¿no? Y bueno, si esta chica obviamente lo quiere hacer, fantástico, ¿no? Pero yo pienso, vale, pero entonces el después, ¿no? ¿Cuándo es? Porque la vida es hoy. Entonces, bueno, simplemente que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que al final amar la profesión también va de poder transmitirla, ¿no? Y transmitirla también pasa por nosotras. Y si eh, consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Como dice el refrán, pues todo se complica un poquito más. Entonces, para poder terminar el directo de hoy, sí que me gustaría hacer un último ejercicio. Disculpad, porque me ha tocado hoy el resfriado. Un último ejercicio que tiene que ver con que te ayude también en este autocuidado que hemos ido hablando a lo largo de toda la sesión, para que tú puedas dejar la consulta en la consulta y que puedas ir a tu vida con tranquilidad. Entonces, es un pequeño truco que va muy bien, incluso si este ejercicio que te voy a hacer lo puedes aplicar con tus pacientes con su trabajo también, y funciona muy bien, ¿vale? Entonces, te lo voy a enseñar. Entonces, quiero que cierres los ojos de nuevo y que visualices tu consulta. Y si no tienes, pues puedes visualizar tu futura consulta, no hay problema. Si tienes mesa, si tienes sillón, si tienes butaca, lo que tengas, y observes la puerta de tu consulta, la decoración que hay y todas las historias que que puedes sostener ahí a todos tus pacientes o tus futuros pacientes. Eso. Y una vez has visualizado esta imagen, quiero que imagines también que te veas a ti misma saliendo de esta consulta, cerrando la puerta, poniéndole la llave, saliendo del edificio y observando la consulta desde fuera. Y quiero que observes que, aunque quieras volver a entrar y a revisar historias o ideas o pacientes, no vas a poder, porque tu consulta va a estar cerrada. Acabas de cerrar la puerta. Y entonces, cuando vuelvas a querer recordar a un paciente, ahora mismo no vas a poder. Simplemente vas a imaginar que esta puerta está cerrada, que tú tienes la llave en la mano, pero que no la vas a usar. Y vas a hacer tu vida, y vas a ir a tu vida personal, que también es muy rica, o la vas a nutrir. Y cuando quieras volver, simplemente tendrás que imaginar que vas hacia tu consulta, abres la puerta y ahí
te van a volver todas las historias de tus pacientes y todas las sensaciones y emociones asociadas. Muy bien, respiramos hondo. Abrimos los ojos de nuevo. Y me gustaría que pudieras ver un poquito cómo te sientes ahora al haber hecho estos 2 ejercicios. Y también voy a reflexionar qué te llevas de este directo, con qué te quedas.